Abra su Biblia en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, y vamos a ponernos de pie un momento y vamos a leer lo que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 24, y vamos a comenzar o vamos a continuar hoy con el estudio que estamos llevando de las profecías y los eventos por venir. Y hoy vamos a hablar del tema que se llama la gran tribulación. ¿Qué es este tema? ¿A qué se refiere esa palabra, la gran tribulación? Entonces, si ya tiene Mateo 24, vamos a seguir la lectura. Y dice la palabra de Dios así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras, rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra que nos muestra tu plan perfecto, Señor. Y Señor, tú nos adviertes de las cosas que van a suceder para que estemos preparados, y Señor, para que utilicemos bien el tiempo en el que estamos aquí, Padre. Y Señor, guíanos, enséñanos, abre nuestros ojos, nuestros oídos, y Padre, habla a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento. Entonces estamos hablando hoy de la gran tribulación. Y este es el famoso discurso que en la Biblia se llama el discurso del Monte de los Olivos, donde el Señor Jesucristo habla de los eventos futuros, y está hablando también, como dice aquí, los discípulos le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el Señor Jesucristo comienza a hablarles, pero es maravilloso cuando nosotros revisamos un poquito antes lo que está hablando, porque siempre es importante que estemos en contexto de lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Esta fue la última semana, esta es la última semana del Señor Jesucristo en la tierra. El domingo, recuerde, llegó a Jerusalén, la gente salió a recibirlo diciendo: Hosana al que viene en el nombre del Señor. El lunes purifica el templo. El martes es cuando él está en este punto, cuando da este discurso. Pero es interesante lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 23, porque el Señor Jesucristo se lamenta sobre Jerusalén y el pueblo de Israel, porque no supieron reconocer el tiempo en que el Señor Jesucristo venía a visitarles. Y en Lucas capítulo 19 dice esto, escuche, el Señor dice: oh, también si tú conocieses, le dice a Jerusalén, ve a Jerusalén, y dice: si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Escucha, ¿qué diría el Señor de nosotros el día de hoy? Que hemos escuchado muchas veces acerca de Jesucristo, que tenemos Biblias, que tenemos iglesias, que tenemos programas de televisión, programas de radio, hablándonos del tema del amor de Dios por nosotros, que envió a su Hijo Jesucristo. Celebramos Navidad, celebramos Semana Santa, pero los hemos tomado simplemente como un pretexto para nuestras fiestas, para nuestras borracheras. ¿Qué diría el Señor que dijera: no has conocido el momento de tu visitación? Has
cerrado tus oídos, has cerrado tu corazón a mi mensaje, has cerrado tu corazón a mi presencia. Y el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén había escuchado durante 3 años y medio al Señor Jesucristo y no pudieron reconocer que Él era el Mesías que estaban esperando. El Señor Jesucristo entonces predice esa destrucción del templo. Ahora, el templo representaba el lugar de la presencia de Dios, representaba y simbolizaba el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, de que Él sería su Dios y que ellos serían su pueblo. Ahí estaba ese templo que representaba todo eso, y el Señor Jesucristo le dice: este templo no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruido. 30 y tantos años después llega el general Tito de Roma, invade Jerusalén, destruye, incendia el templo, y después los soldados, como decían que había oro entre las uniones de las piedras, los soldados comienzan a derribar piedra sobre piedra. No quedó absolutamente nada de aquel templo, y eso se cumplió tal como el Señor Jesucristo lo dice. Entonces el Señor Jesucristo predice la destrucción del templo. Pero imagínense lo que causó en los discípulos eso cuando escucha que ese templo que representa la presencia de Dios sobre el pueblo escogido iba a ser destruido. Para ellos fue un choque. ¿Cómo va a ser esto? Y entonces le hacen estas preguntas al Señor: ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuándo va a ser el fin del siglo? Y el Señor Jesucristo entonces comienza este discurso, que es el discurso más largo que hay después del Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7. Da este discurso hablando de las cosas que van a suceder. Y entonces comienza a decirles lo que va a suceder. Y entonces los siguientes versos están describiendo las señales del fin. Dice que no es el fin, dice simplemente son las señales. Y si usted ve el verso 8, dice que este será el principio de dolores. Entonces, lo que está haciendo el Señor Jesús en esta primera parte del discurso es mostrar las señales que van a suceder antes de que el Señor Jesucristo venga, y dice que son como dolores de parto. Ahora, de los versículos 1 al 14, o en el verso 21, el Señor Jesús habla de una gran tribulación. Ahora déjeme decirle algo: esta profecía de Mateo 24 no es fácil de interpretar, y como les he dicho, hay diferentes escuelas de interpretación. Pero lo importante de esta profecía no es si eres preterista o si eres futurista o si eres idealista. Lo importante de esta profecía es que Jesucristo va a regresar. Eso es sin duda. El Señor Jesucristo va a regresar y viene pronto. Y además, no solamente eso, el Señor Jesucristo va a traer justicia y va a traer paz y va a terminar con la maldad. Esas cosas son ciertísimas. Ahora, en cuanto a los acontecimientos, en qué orden van a suceder, ahí hay diferentes posturas. Pero déjeme decirle entonces lo que nosotros vamos a ver aquí. Dice el Señor Jesucristo que va a haber una tribulación. Dice en el verso 21 que habrá una tribulación como nunca antes la había habido. Es decir, comienzan señales que nos dice, y después comienza una gran tribulación, o una tribulación como nunca antes la había dicho. Y obviamente en pasajes anteriores en el Antiguo Testamento hay varias veces que se refiere a este periodo. Por ejemplo, Daniel 12:1 dice que va a ser un periodo de angustia como nunca la había habido jamás. Jeremías dice algo tremendo. Dice que es como un hombre. Dice: yo escuché un lamento, un grito terrible de un varón como si estuviera dando a luz. ¿Se imagina? Como un varón. Dicen que los hombres somos bien llorones, ¿no? Imagínense con un dolor de parto. ¿Cómo nos vamos a poner? ¿Cómo nos pondríamos? Bueno, Jeremías dice que es como un dolor de parto, y el Señor Jesucristo dice que van a ser como dolores de parto. Así es que los primeros 14 versículos que leímos se refiere a lo que va a suceder en este último periodo que la Biblia llama la tribulación, y que está dividido en
7 años, y esos 7 años están partidos en 3 años y medio, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, después del rapto de la iglesia, como les dije, hay gente que va a decir, no, yo soy histórico, no, yo no creo que va a haber el rapto antes de la venida del Señor Jesucristo. Bueno, hay diferentes posturas, pero el hecho es que Jesucristo viene. O sea, el hecho es que Jesucristo viene. Ahora, si la iglesia es tomada y somos arrebatados, ese es el inicio de 7 años de tribulación, donde va a aparecer el anticristo, que vamos a hablar primero de Dios la semana que entra, o la semana siguiente, porque tal vez la semana que entra viene el pastor Yuris Blanco de Cuba, va a estar aquí predicando. Entonces vamos a ver cuando aparece el anticristo. Pero a los 3 años y medio sucede un evento que aquí el Señor Jesucristo llama la abominación desoladora, y es cuando el anticristo viene y va a hacer un pacto con Israel de paz, y después viene a Jerusalén, entra en Jerusalén, aparentemente les va a decir a los judíos que pueden reconstruir su templo, y ustedes pueden ir a las páginas de los israelitas y saben que ya tienen todo listo para construir su templo. Y cuando este templo esté construido, el anticristo va a entrar y va a repetir lo que sucedió en el año 168 antes de Cristo, cuando Antíoco Epífanes, un rey sirio, vino a Jerusalén y entró y cometió una abominación, porque entró al templo judío y puso un altar de Zeus en el altar de los holocaustos, donde se sacrificaban las ofrendas a Dios, y sacrificó un cerdo a Dios, lo cual es una abominación. Y el anticristo va a repetir lo que hizo ese Antíoco Epífanes en el año 168. Lo va a repetir a la mitad de la tribulación, a los 3 años y medio, y después va a haber una persecución impresionante contra el pueblo judío, y la Biblia dice que Dios los va a esconder. Lo vamos a ver en un momento, pero aquí revela todo esto que va a suceder. En primer lugar, lo que vemos en los versos 4 al 8, vamos a ver que Jesucristo revela las señales del fin, y a la pregunta que le hacen, ¿cuándo serán el fin de estas cosas? Él dice que en el verso 8, como vimos, estas señales van a ser principio de dolores. Es decir, cuando una mujer va a dar a luz, comienza con pequeñas contracciones, ¿no? ¡Ay! Y me acuerdo de mi esposa, ¡ay! Y dice, sí, pequeñas porque tú no las tuviste, ¿no? Y después eran más constantes, ¿no es verdad? Primero empieza una, puede pasar una hora, otra, puede pasar otro tiempo, otra, pero después se comienza a ser más constantes y más intensas. Las señales del fin son así. Van a comenzar poco a poco, pero cada vez van a ser más, y cada vez van a ser más intensas. Y déjeme decirle que lo que estamos viviendo en nuestros días es precisamente esas señales, y es importante que usted y yo veamos esas señales, porque las primeras señales tienen que ver con un engaño terrible, y los primeros son engaños de doctrinas de demonios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo 24, verso 4 y 5. Dice la palabra de Dios así. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Escuchen, nosotros estamos viviendo una época donde estamos siendo doctrinalmente engañados. ¿Qué quiero decir con doctrinalmente engañados? Nos están enseñando cosas que son completamente engaño y que son completamente contrarias a la palabra de Dios. Y entonces vamos a ver, muchos van a andar extraviados, y esto es lo que utiliza aquí, esa palabra que habla de que van a ser engañados. Es la palabra que usa para vagancia, para perdidos. Van a ser como planeta, es la palabra planeta. De hecho, la palabra planeta quiere decir, es una estrella que vaga, porque todas las demás estrellas están en el mismo sitio, pero un planeta es una estrella que brilla, pero que va en movimiento. Entonces, los griegos le llamaban a ese un planeta, o sea, una estrella vagabunda. Esto quiere decir que va a haber personas que van a andar perdidas en el espacio. Y escuche, 1 Timoteo 4:1 dice: pero
pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se van a apartar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En 2 Timoteo 4:3 dice: porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que serán llevados de sus propios deseos, se van a rodear de maestros que le digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Segunda de Pedro 2:1-3 dice que en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubrirán e introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Estos les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad, llevados por la avaricia. Escuche, lo dijo el apóstol Pedro hace 2000 años. Estos maestros explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su distracción se acerca. Escuche, estamos viendo ideologías que se están metiendo, se están enseñando, las están aprendiendo nuestros hijos, las están aprendiendo como algo normal y natural. Les estoy hablando de la ideología de género, les estoy hablando del movimiento homosexual. Y nosotros preguntamos entre los jóvenes de las iglesias: ¿tú qué opinas de la homosexualidad? Y estoy seguro que muchos de nuestros jóvenes han aceptado las doctrinas, los engaños que les están diciendo en las escuelas. Eso es algo normal. Y escuche, porque el movimiento comienza desde los niños. Desde los niños ya les están enseñando a que esto está bien, mijito, tú puedes ser diferente, tú te puedes vestir como mujer. En México es terrible, acaban de pasar una ley donde ya un niño puede ir y puede decir en su acta, le pueden cambiar el acta de nacimiento al sexo que él quiere ser. Es increíble las cosas que están sucediendo, y la palabra de Dios dice: en los postreros tiempos los hombres van a escuchar espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y más adelante en este pasaje nos dice el Señor Jesucristo que va a ser como los días de Noé, donde va a haber una gran inmoralidad. Entonces va a ser la venida del Hijo del Hombre. Estamos llegando a ese punto, y estas solamente son las señales, porque recuerde, van a comenzar señales, las contracciones, los dolores de parto, las estamos viendo. La iglesia está pronto a ser arrebatada, y usted y yo tenemos que llevar un mensaje de esperanza, porque claro, es bien fácil querer condenar a todos. Escuche, recuerde lo que dice el apóstol Pedro. ¿Dónde está la llegada del Señor Jesucristo? Dice: Jesucristo es paciente para con nosotros y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo está esperando. Él todavía tiene misericordia. Él quiere perdonar nuestros pecados. Él quiere que la gente pueda escuchar su mensaje de perdón, de salvación, de transformación. Es la misericordia de Dios. Ahora escuche, necesito la misericordia de Dios, porque si yo no tuviera la misericordia de Dios, tal vez sería un borracho, sería un inmoral, sería un adúltero, sería todas estas cosas. Y necesito la misericordia de Dios cada día. No podemos hacer de un pecado el máximo. Cada pecado necesita la gracia de Dios. No solamente esto, dice que va a haber conflictos bélicos. Dice, y van a escuchar de guerras y de rumores de guerra. Déjeme decirle, siempre ha habido conflictos bélicos y siempre ha habido guerras. Y en Medio Oriente siempre estamos viendo que están en constante conflicto. Ahora mismo han estado disparando misiles a Israel, aparentemente Palestina. Algunos piensan que de Siria, pero algunos están constantemente, suenan las alarmas y todo el mundo a correr. Y es algo impresionante, porque después, ¿qué sucede? Israel también contesta a las amenazas, contesta a las provocaciones, y después se arma un lío terrible. Constantemente Irán le está diciendo: te vamos a destruir, como en 1967 Egipto estuvo constantemente diciéndole a Israel: te vamos a destruir.
destruir, te vamos a sacar. Y de pronto 14 naciones árabes se unen para atacar a Israel, una nación de 3 millones de personas y apenas unos cuantos años de haberse formado, del 48 al 67, tenía 19 años, una pequeña nación, y de una manera milagrosa Dios lo rescata y después toma muchísimo del territorio. Después las Naciones Unidas le dicen: no, regrésales de territorio. Finalmente toman control de Jerusalén y vemos lo que está sucediendo constantemente. Dice: va a haber guerras y rumores de guerra. Hemos escuchado los bombardeos de Turquía a Siria. Todas estas cosas están pasando en este momento. Recuerde, van a comenzar poco a poco, pero después van a ser más y cada vez más intensas. Después habla pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Escuche, no necesitamos ir muy atrás. Sabemos de las pestes que han azotado el mundo. El ébola en 2014 nos dio a todos un tremendo susto, y más que trajeron uno de los doctores aquí a Atlanta. ¿Se acuerda que lo trajeron aquí a la CDC? Y todo el mundo: no lo traigan para acá, ese doctor que está contaminado con ébola. Sí, claro, las pestes. Ahora nosotros pensamos tal vez en el ébola o pensamos en el SIDA, que desde 1983 ha devastado y sigue devastando, aunque supuestamente ya puede ser, no puede ser curado, pero puede ser por lo menos controlado. Pero escuche, hay un virus que está matando a muchísima gente y que es algo que ni siquiera se le da, se hace el conocimiento. ¿Por qué? Porque el SIDA, bueno, dijeron primero que era para homosexuales y para drogadictos, pero este virus que también es sumamente contagioso es el VPH, o el virus del papiloma humano. Generalmente lo tiene el hombre. Al hombre no le da absolutamente nada, ni cosquillas, ¿verdad? Pero cuando tiene contacto con una mujer y le comienzan a salir verrugas vaginales, y eso es el inicio de cáncer. ¿Y cuántas mujeres están llenas de cáncer por la promiscuidad impresionante que se vive y que se ve como algo normal, cuando la palabra de Dios dice en varios pasajes, pero en Hebreos 13:7 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pero dilo esto en las universidades, dilo esto en las escuelas, se van a reír de ti y te van a tachar de un retrógrada, de un anticuado. Déjame decirte, esta es la moralidad de Dios, no la tuya. No solamente esto, terremotos. Escuche, el más fuerte registrado en 1960 en Chile, 9.5 de intensidad. En Alaska en 1964, 9.2. En Indonesia en 2004, que hubo más de 200,000 muertos y 1.7 millones de personas desplazadas, afectó 14 países africanos, 9.1 de intensidad. En 2011 en Japón, ¿se da cuenta? 1964, 1967, y aquí comienzan cada vez más seguido y cada vez más fuerte. En Japón en 2011, 9, y en 2010 en Chile 8.8. ¿Se da cuenta? Dice la palabra de Dios: estos son el principio de señales. Y después, si se fijan en el verso 8 y 9, algunos piensan que entre el verso 8 y 9 de Mateo 24 sucede el rapto de la iglesia, porque dice: y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Entre el verso 8, donde estamos viendo todas estas señales, y el 9, donde comienza la tribulación, en ese momento la iglesia es arrebatada, y entonces comienza lo segundo que el Señor Jesucristo les va a decir a partir del verso 9 al 14, el periodo de la tribulación. Y entonces aquí comienza a narrar el Señor Jesucristo los eventos que van a corresponder a los eventos de los juicios de Apocalipsis capítulo 6 al 18. Escuche, la Biblia es una maravilla de libro,
porque revela el plan perfecto de Dios, la mente de Dios que controla la historia, y Él nos deja saber desde la creación hasta la consumación de los siglos. Él dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y al final dice: vendrá un nuevo cielo y una tierra nueva. Escuche, ese es el plan maravilloso de Dios, y la profecía revela que hay un Dios que tiene planeado todo y nos lo deja saber. Qué maravilla tener este libro que para muchos te dicen: este lo escribió los hombres. ¿Cómo va a ser escrito por los hombres? No tengo tiempo para entrar a la profecía de Daniel 9:27, pero de una manera impresionante Daniel describe hasta por días y fechas, a partir del edicto para que salga la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe. Habrá 1390 días, no me acuerdo exactamente. Usted hace las fechas, y del edicto que hizo Ciro el persa hasta que Jesucristo es proclamado Mesías, el día de la entrada triunfal a Jerusalén, son los mismos días que dijo Daniel 9:27. Impresionante. Y Daniel 9:27, escrito 650 años antes de Jesucristo, dice: y después le será quitada la vida al Mesías. ¿Quién le dijo a Daniel 650 años antes que Jesucristo iba a morir en Jerusalén? ¿Quién se lo dijo? Pero está escrito. Pero a veces, esto lo escribió los hombres. Esto no lo escribió los hombres. Es la revelación de Dios inspirada. Lo escribió Pedro, lo escribió Pablo, lo escribió Mateo, pero es inspirada por Dios. El periodo de la tribulación, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí habla sobre las personas, sobre los dejados atrás. Recuerde, va a haber muchas personas que son simpatizantes del evangelio. Va a haber muchas personas que acompañan a su esposa a la iglesia. Va a haber muchos hijos que acompañan, que van forzados a la iglesia porque sus papás los llevan. Pero escuche, el Señor Jesucristo conoce perfectamente tu corazón, y hay un sello que ha puesto que se llama el sello del Espíritu Santo en cada creyente. Y cuando llegue el día del arrebatamiento, el Señor Jesús va a ver el sello del Espíritu en cada persona y va a ser llevada. Y tal vez si en este día llegara el Señor y fuéramos arrebatados, a lo mejor se quedan 2 que 3 por aquí espantados y: yo pensé que yo era creyente, yo pensé que yo era cristiano, yo pensé que pero nunca realmente ha habido un sincero rendirte a Jesucristo y realmente seguir su voluntad. No ha habido una transformación en tu vida. Sí te gusta cantar porque el equipo de alabanza tocan impresionante. Un día me voy a subir y voy a tocar con ellos porque para echárseles a perder. Pero no ha habido una transformación. Escuche, aquí va a hablar de todas esas personas que se quedaron atrás. Y entonces, esas personas que solamente tuvieron conocimiento pero que nunca fueron transformados, se van a quedar. Y entonces van a experimentar toda esta terrible persecución, porque su conocimiento va a hacer que sepan que ese líder que se va a levantar en ese momento, eso fue el anticristo que habló el pastor Alex ese día. Van a saber que eso fue el anticristo. Van a tener aquí las Biblias, van a poder ir a ver y van a poder ver que todo esto que hablamos era verdad. Y entonces van a tener que sufrir la gran tribulación. Y comienzan a abrirse los sellos que habla Apocalipsis capítulo 6. Y abrió el Señor el primer sello y salió un caballo blanco y un jinete que lo montaba, que tenía un arco que no tenía flechas. Y van a decir: wow, ya llegó el Cristo, ya llegó. Escuche, ese jinete de caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 es el anticristo que viene con un engaño, y la gente va a creer que él es el Salvador. Pero después de él se va a levantar, viene el segundo sello, un caballo rojo, un caballo de sangre, un caballo negro, un caballo de muerte, de hambre. Se va a ver una explosión de los precios, y va a haber hambre en todas partes. Y después un caballo amarillo, o un caballo color amarillento, es la palabra griego clorox. El cloro que usamos, ya saben que es medio amarillo verdoso, es el color de la muerte. Todas esas cosas comienzan a experimentar aquellos que se quedan, y que son las que están escritas aquí. También Apocalipsis 7 habla de que muchos judíos
que no creían en Jesús como el Mesías, entonces van a reconocer que Jesucristo es realmente el Mesías y se van a convertir 144,000 judíos y van a comenzar a evangelizar el mundo. 144,000 judíos evangelizando el mundo. En Jerusalén Dios va a levantar 2 testigos, 2 hombres poderosos de palabra, en profecía, y van a comenzar a hablar y la gente los va a querer matar. Nadie les va a poder hacer daño. En Marcos capítulo 13 dice que los concilios van a entregar a los creyentes, es decir, los gobiernos van a comenzar a perseguir a los cristianos y las sinagogas van a perseguir también a los que crean en Jesucristo. Y aquí vemos esos sellos y llegamos al 5º sello de Apocalipsis, donde van a ser perseguidos los creyentes en Cristo. Ahora ya vimos esos 4 juicios anteriores, los 4 juicios que habla Apocalipsis 6, que es el anticristo, con la falsa paz, la muerte, el hambre, y vendrán también las enfermedades. Después el verso 10 dice que algunos van a negar la fe y muchos se van a tropezar, otros van a ser engañados. Y el verso 13 dice, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Es decir, durante la tribulación, si tú vas a creer en Jesucristo, vas a tener que dar tu vida por Jesucristo. Déjame decirte, antes de la tribulación, antes del rapto de la iglesia, Jesucristo dio la vida por ti, para guardarte de la ira y del juicio. No solamente vemos la tribulación sobre los que se quedan atrás, sino también vemos que viene una tribulación sobre los incrédulos, porque el 6º sello de Apocalipsis habla de un gran terremoto y un cataclismo cósmico. Dice la Biblia que se va a oscurecer el sol, la luna se va a poner como rojo y van a caer meteoritos sobre la tierra. Y este gran impacto, dice la Biblia que los habitantes de la tierra, escuchen, al ver todas estas cosas, los habitantes de la tierra van a decirle a los montes, caigan sobre nosotros. Escuche, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. La gente va a querer morirse, van a querer escaparse. En el capítulo 9 dice que la gente se va a querer morir y la muerte va a huir de ellos. Va a ser algo terrible, pero después viene algo impresionante. En el verso 14 dice que se va a predicar el evangelio en todo el mundo durante el tiempo de la tribulación. En medio de tanto engaño, el evangelio va a ser predicado, que ya vimos que va a haber 2 testigos, que habla Apocalipsis 11 y también Zacarías capítulo 4, van a estar predicando los primeros 3 años y medio, después los van a matar a estos 2 testigos y después el Señor los va a llevar en esos 3 años y medio. También van a estar esos 144,000 judíos que creyeron en Jesucristo predicando el evangelio. Y después dice Apocalipsis 14, 6 y 7, dice, el Señor va a enviar a un ángel para predicar el evangelio. Dice aquí, luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua, pueblo, y gritaba a gran voz, teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que la gente no se va a arrepentir. Van a seguir en su borrachera y van a seguir en su fiesta y van a seguir en la violencia y van a seguir en su engaño. Pero estos 3 años y medio del arrebatamiento de la iglesia y la manifestación del anticristo, escuche, será un tiempo de confusión, de juicio a los incrédulos y de tribulación para todos, para los creyentes. Para todos los que crean van a sufrir tribulación, pero después de esos 3 años y medio sucede un evento que va a marcar el inicio de la gran tribulación. Entonces comenzamos con la tribulación, pero viene ahora la gran tribulación. ¿Cuál es ese evento? Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En ese momento, cuando el anticristo venga y rompa el pacto que había hecho de paz con Jerusalén, porque recuerda, el anticristo llega en un caballo blanco diciendo que él trae la paz.
Y los judíos van a decir, sí, tú traes la paz, ahorita tenemos problemas con Irak, con Irán, con Siria, con Jordania, con Líbano, con Egipto, tenemos problemas con todos estos y tú firmamos la paz. Y durante 3 años y medio va a haber una aparente paz, pero en los 3 años y medio va a venir y va a romper el pacto que hizo con Israel, y entonces va a cometer este sacrilegio allí en el templo, y entonces comienza una gran tribulación. Y entonces comienza con esta abominación desoladora, que, como les dije, es una repetición de lo que sucedió en el año 168 antes de Cristo con ese rey sirio que se llamaba Antíoco Epífanes, que entró a Jerusalén y contaminó el templo. Después durante el tiempo de los macabeos, los sacerdotes vinieron y sacaron la contaminación del templo, volvieron a purificarlo, y por eso ahora se celebra en diciembre Hanukkah. Los judíos celebran Hanukkah, que es la purificación del templo. Es un festival de luz por la rededicación del templo a Dios. Entonces vemos todas estas cosas, y entonces va a comenzar esa abominación desoladora. Va a marcar la persecución ahora terrible sobre el pueblo judío. Y entonces les dice, ahora sí, los que estén en Jerusalén, salgan, huyan. Y usted ve Apocalipsis capítulo 12, donde habla de una mujer. Entonces vio a una mujer que tenía la luna bajo sus pies y tenía 2 estrellas sobre su cabeza, y estaba a punto de dar a luz, y había un dragón parado frente a la mujer que quería dar muerte al hijo de la mujer, el cual escapó, y la mujer huyó al desierto. Escuche, cuando nosotros vemos esa narración allí en Apocalipsis capítulo 12, uno se pregunta, ¿quién es la mujer? La mujer es Israel. El hijo varón que dio a luz es Jesucristo. Y la bestia que está parada, ese dragón escarlata, es Satanás. Ahí lo dice más adelante en el verso 7, que ese dragón antiguo, la serpiente, es Satanás. Satanás comienza a perseguir a la mujer. ¿A quién? A Israel. ¿Y qué hace Dios? Dios le da alas como de águila para que escape de esa persecución. Y durante 3 años y medio los judíos van a ser de una manera maravillosa preservados por Dios, de una manera maravillosa. Pero después de eso, de esos 3 años y medio, dice aquí la palabra de Dios en los versos 16 al 25, va a haber una calamidad como nunca antes. Los creyentes judíos, ya les dije, van a ser guardados, como dice Apocalipsis capítulo 12, pero el resto de los seres humanos van a sufrir los juicios de las copas descritos en Apocalipsis 15 y 16. En el libro de Apocalipsis habla de juicios, habla de 3 conjuntos de juicios. La primera que vimos fue la de los sellos. Hay 7 sellos. Después de los sellos hay 7 trompetas. Y cuando toca la séptima trompeta, el ángel, viene un juicio que se llama de las 7 copas. Las 7 copas de la ira, que van a ser como las plagas en Israel, en Egipto, perdón, y van a destruir de una manera impresionante el mundo. Pero escuche, esto es lo maravilloso. Dios tiene su plan establecido. Va a haber el rapto de la iglesia, comienza la gran tribulación, hay engaños impresionantes aquí, y dice el Señor Jesucristo, tengan cuidado, porque va a ser como dolores de parto, y de pronto la iglesia va a ser tomada. Se levanta el anticristo, que vamos a ver en unas semanas más, y entonces durante 3 años y medio va a haber una persecución a los creyentes, a los dejados atrás, que no son creyentes, se van a convertir en creyentes después de eso, y después viene el anticristo a cometer la abominación desoladora a la mitad de la semana, y comienza una persecución impresionante contra el pueblo judío, donde Dios los va a preservar. Pero después va a haber 7 copas de la ira del Cordero sobre el resto del mundo, y al final de los 7 años de la tribulación está todo listo para que Jesucristo regrese. Y vemos en el capítulo 17 y 18 la destrucción del anticristo y de su sistema, y el capítulo 19 vemos al Señor Jesucristo regresando como rey victorioso para instaurar su reino milenial aquí en la tierra. Escucha, el regreso de Jesucristo será como en los días de Noé, porque en los días de Noé la gente estaba casándose, dándose en matrimonio, cada uno andaba en su inmoralidad, cada uno andaba en su cosa, y de pronto vino el diluvio y se los llevó
a todos. Y así termina este capítulo 24 del libro de Mateo. El Señor Jesucristo dando esa advertencia: como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Déjeme preguntarle, ¿usted está preparado?